Buenas noches, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a YouTube Hermenéutica Marcos Sandino. Seguimos con esta idea de los pasajes, ya sean versículos o varios textos, no importa, que tengan un doble mensaje. Un mensaje de evangelización y al mismo tiempo un mensaje de edificación, de doctrina, de lo que sea. Es muy interesante porque es de investigación al final de cuentas. Pero nos va a ayudar mucho durante este periodo que estamos haciendo esto a que podamos interpretar de esta manera, encontrar estos pasajes, porque no todos tienen un doble sentido. Por ejemplo, en las parábolas del Señor Jesucristo, sí, prácticamente todas siempre tuvieron un doble sentido, pero en las parábolas del Señor, que algunas son tan fáciles de darse cuenta de eso que por ahí no tocamos ninguna, ¿no? Pero es muy importante para interpretar y es muy importante para nuestro futuro tema antes de terminar el año. ¿Cuál es? Cómo vivir en el espíritu cada día, porque eso es eso es hermenéutica, una palabra que yo vivo nombrando, pues significa eso, interpretación. Entonces, qué importante poder aprender este aspecto de la interpretación para luego encontrarnos con el otro aspecto de la interpretación. ¿Qué les parece? Bien, vamos a leer 3 versículos en Mateo 11, 28, 29 y 30. Repito, Mateo 11, 28, 29 y 30, que dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el 30, el último: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien, estoy tratando que yo lo había pasado por alto y después volví, ¿no? De que sean versículos y pasajes muy conocidos, porque si no, ¿a dónde va a estar el secreto de la hermenéutica? ¿Cómo la vamos a encontrar? ¿Se entiende? Es muy importante que sean pasajes sensibles, sencillos, ¿no? Pasajes escuchados, ya retenidos, que conozcamos. ¿Para qué? Para poder interpretar y captar esto otro. Por eso es que lleva su tiempo. En este caso, como lo estamos dando, lleva más tiempo por eso. Porque yo me encuentro con un montón de pasajes que enseguida me están dando las dos versiones que queremos hacer notar. Pero por ahí el pasaje es medio difícil, medio... No, busquemos el más simple, el más sencillo, porque ese es el que tiene mayores secretos. Muy bien, ¿qué encontramos acá? Primero,
que hay dos, venid a mí. ¿Quién nos dijo eso? El Señor Jesucristo. Uno en el versículo 28, ¿no? Y otro en el versículo 29. ¿Y cómo nos damos cuenta que los dos dicen, venid a mí antes que nada? Porque los dos dicen, hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está el secreto. Parece que fuera lo mismo, pero sin embargo eso hace la diferencia. Son dos venid a mí diferentes, con un resultado similar, parecido. Hallaréis descansos para vuestras almas, para vuestros espíritus, para cada uno de ustedes. Fíjense qué interesante. Entonces, teniendo en cuenta esto, en primer lugar, que tanto el 28 como el 29 nos van a decir, venid a mí, ¿cuál es el venid a mí del versículo 28? De este primero de estos tres versículos. Bien. Trabajados, yo le hago una pregunta ahora. A ver. Trabajados y cargados. ¿Qué es? ¿Una situación mundial? O sea, el Señor Jesucristo está hablando de una situación mundial, porque si no, lo relacionaríamos automáticamente con la pandemia, porque justamente pandemia significa mundial, universal. Si no, no es pandemia, es epidemia. Cuando es regional, ¿no? O cuando es de un solo país, es epidemia. Cuando pasa a ser pandemia, en este caso, esta enfermedad que estamos sufriendo ya casi 2 años, ¿no? Cuando es mundial. Ahora, el Señor Jesucristo está diciendo eso, que trabajados y cargados, estamos hablando del verso 28, ¿eh? ¿Significa una situación mundial? No. ¿Por qué? Porque si habláramos de la salud, sí. Entonces, exclusivamente sí, porque exclusivamente sería una cuestión de salud. Pero si no, mientras tanto, yo estoy peleando para pagar los impuestos, luchando para pagar los impuestos, y mi vecino de enfrente se fue con un crucero el año pasado a Miami, que tenía 16 pisos, fíjense que crucero, ¿no? Estamos hablando del Titanic, ¿eh? 16 pisos y 325 metros de largo. Estuvo contando el otro día. Uno se queda maravillado, ¿no? Por ejemplo, dentro del mismo barco se hacían exploraciones guiadas, ¿no? Había varias, había muchas. Y una de ellas, ¿sabe dónde era? A la cocina. ¿Por qué a la cocina? Porque había 300 empleados trabajando solamente en la cocina. Los huéspedes del crucero eran 3.000. Así que estamos hablando mucho más, porque después hablemos de toda la gente que va a bordo, ¿no? Estamos hablando, el Titanic es un barquito de papel al lado de lo que les estoy hablando. Bueno, aquí vamos. Su situación no es la mía entonces, porque él no está trabajado y cargado como yo. Podría ser en la salud, eso sí es mundial, es pandémico.
Pero estamos hablando de otro caso evidente, ¿no? Él no tiene los mismos problemas que yo tengo. ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué está hablando acá cuando dice el Señor Jesucristo, todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí, que yo os haré descansar? En el siglo I, cuando se escribe San Mateo, estaban en plena persecución ya, porque la persecución empezó con los judíos, ¿no? Pero luego enseguida continuó y los romanos también comenzaron a intervenir debido a el venerado, ¿no? César del año 64, César Nerón, que quemó media ciudad, ¿no?, del imperio y le echó la culpa a los cristianos, y entonces comenzaron a perseguirlo también los romanos. Ahora, ¿estaría hablando de eso a lo mejor el Señor Jesús? No, porque este pasaje que hemos leído fue escrito para el año 1, el 2, el 3, el 4, el 2000, el 2021. Va a estar vigente en el milenio. O sea que va hasta el fin del mundo. Así que entonces no está hablando de los problemas que nosotros pensamos que está hablando. No tiene nada que ver ni con la persecución, ni con los problemas familiares de un caso o del otro. Es más, no está hablando de la pandemia, no está hablando de la enfermedad. ¿Sabe de qué está hablando? De los pecados, los tuyos y los míos, de los pecados de todo el mundo. Y la primera situación por la cual tenemos nosotros que pasar es por esta. El apóstol Pedro dijo en una oportunidad: Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. A eso se refiere. A la seguridad de la vida eterna. Entonces, no hay ninguna duda de que está hablando de pecados. Ese es cuando uno está trabajado y cargado. Ahora, por lo que podemos ver en la televisión, la gente que hace todo lo que hace en este momento no tiene la más mínima culpa ni carga de pecado, ¿sí o no? Aún las decisiones que se tomaron en el siglo XXI con respecto a la igualdad de género, ¿qué más? Con respecto a autorizar el aborto, con todas esas cosas que sabemos que Dios las condena. ¿Sabe cuál es la palabra que utiliza en el Antiguo Testamento? Mucho más fuerte que la que utiliza el apóstol San Pablo. Muchísimo más fuerte. Son para Dios abominables. Abominables. Y nadie se da cuenta de eso. Nadie tiene conciencia. Nadie lo analiza. Nadie lo razona. No. Porque hace falta aceptar algo muy importante e interesante también. En el Evangelio según San Juan, es el único evangelio que cita todas las charlas previas, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, las charlas, conversaciones, acciones, ¿no?, del Señor Jesucristo
promesas del Señor Jesucristo, aclaraciones del Señor Jesucristo, antes de llevar a cabo el acto oficial de la Pascua, como bien sabemos, y luego, lo nuevo, ¿no? La institución de la cena del Señor, que terminaba con la Pascua. Eran dos dispensaciones diferentes. Bien, todo lo que dice ahí, todo lo que conversan ahí, comentan ahí, Juan lo registra todo. El apóstol Juan es el único, ¿eh?, que registra todo esto. Ahora, una de las promesas más importantes que hizo el Señor Jesucristo en esa charla previa a estas ceremonias, ¿no?, especialmente antes de la judía, obviamente, dice lo siguiente: yo me voy, yo me iré, porque él, después que resucitó, estuvo acá un tiempo con los discípulos y después se fue. Pero dice, enviaré al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ese se prendía por parte, ¿no? Cuando se prendían todos, iluminaba. De una manera impresionante. Yo acá, para que haya esta claridad, ahora tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis prendidas. Si no, no, pero todas separadas, ¿no? Si no, no hay esta luz, porque estamos de noche. Y decía esta misionera, así lo explicó y así lo entendimos todos aquellos que lo escuchamos, ¿no? La Santísima Trinidad son como esos tres focos, dice. ¿Lo ven? Tres velas, tres focos, pero tienen una sola esencia, un solo cable de electricidad o un solo cable que les trae la electricidad y se la trae a una, a otra y a otra. Eso es la Santísima Trinidad. Son tres personas, pero con una sola esencia. Por eso es un solo Dios, pero trino. Y yo lo entendí tan bien, siendo tan joven, adolescente, menos que adolescente todavía, ¿no? Ni había terminado la primaria. ¿Será que usted entenderá la función del Espíritu Santo en este momento? Entonces él dijo, yo me voy, pero les voy a mandar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que les redarguya de pecado. Ah, de eso estamos hablando. ¿Quién es entonces? El que no quiere escucharlo, le pasa como a todo el mundo. Al no querer escuchar la palabra de Dios, entonces nos rebelamos contra la palabra de Dios. Y al rebelarnos contra eso, nos rebelamos contra la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Pero si yo quiero escucharlo, ¿qué es lo que Él me va a decir al oído? El Espíritu Santo. Que tengo que tener también conciencia de pecado. Porque todos tenemos una conciencia natural, común, heredada, que viene de Adán y Eva. Que en este caso, por ejemplo,
el ejemplo más simple que podemos poner en este momento. Si voy manejando y veo que se pone en rojo el semáforo, ¿qué me dice mi conciencia? Pará. Y cuando se pone en verde, ¿qué me dice mi conciencia? Dale, apurate. ¿Sí o no? Pero esa conciencia natural no me va a decir nada de mis pecados, de mis rebeliones contra Dios, de mis indignidades, de mis iniquidades. Todas esas son maneras diferentes de pecar contra Dios. El único que me puede decir eso es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Y me lo dice dónde? Al oído, es una forma de decir. ¿A dónde me... Entonces, puede ser que yo tenga una conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo, sí. Porque el Espíritu Santo está trabajando y presionando para eso. Si Él ve que yo no quiero saber nada y que le digo que no, y si rebota, es como que se aleja. Después vuelve, no importa, ¿eh? Siempre vuelve. Siempre. Nunca nos deja. Menos mal. Jamás. Pero imagínense en que yo necesito el discernimiento del Espíritu Santo en mi conciencia. ¿Para qué? Para poder entender de que mis pecados me están llevando a una condenación eterna. Que entonces, verso 28, cuando el Señor Jesucristo me está diciendo, venid a mí, ¿no? Y hallaréis descanso para vuestras almas, me está diciendo que me va a dar el perdón eterno, el perdón de todos mis pecados, la limpieza y la purificación de todos mis pecados por la sangre de Jesucristo, porque Él hizo el gran sacrificio para que esto pueda ser posible, para que el Espíritu Santo me hable. Así que lo único que tengo que hacer es escuchar, y hallaré descanso eterno, eterno, para mi alma, para mi espíritu. Y finalmente en el día de la resurrección, para mi cuerpo también, porque eso lo promete Dios en su santa y bendita palabra. Ahora, usted tiene la suficiente conciencia como para entender esto y poder decirle a Dios mismo, ¿no? Si Pedro decía, porque conocía la experiencia, ¿a quién iré? Si el único que tiene palabras de vida eterna es el Señor Jesucristo, ¿a quién voy a ir? A nadie más. Entonces vaya a sus pies y pídale perdón y crea que Él murió por usted, porque Él murió por todo el mundo y que quiere darle el perdón de los pecados, la vida eterna y purificarlo y limpiarlo en su sangre preciosa. No se pierda esta oportunidad. Verso 29. Vuelve a decir que va a haber descanso para mi alma. Ahora, ¿qué tipo de cargas puedo yo tener si ya tengo la tranquilidad de la vida eterna? ¿Qué le parece? ¿Qué tipo de carga podría ser? ¿De qué carga estamos hablando? Por lo general, y esto es lo más
normal, después que uno aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, desea servirle. No solamente seguirle, sino servirle en su obra. Ahora viene entonces, aparece de golpe el versículo 29. ¿Cuál es la carga del versículo 29? La carga de mis pecados. Eso no quiere decir que se haya terminado mis pecados, ¿no? Tampoco quiere decir que no tengo que pedir más perdón. Siempre seré un pecador. Todos los días, al ponerse el sol, vaya a saber cuántos errores he cometido contra aquel que murió y limpió absolutamente todos mis pecados. Pero tengo que ir a pedirle perdón. ¿Sí o no? Tengo que reconocerlos. Pero ahora, ¿de qué carga estamos hablando? Es cuando entonces uno quiere ponerse el yugo, ¿no? Y ponerse a trabajar para la obra del Señor. Existían dos tipos de elementos como este. Uno era manual, el otro era con bueyes. Que no es un invento de Leonardo da Vinci, ¿eh? Estamos hablando ya para el año antes de Abraham, 2000 antes de Cristo, ya existían estos elementos porque era la única manera de arar la tierra. El que se araba a mano, ¿no? Tenía unas cuchillas muy chicas, pero el que se usaba con dos bueyes, entonces a los dos bueyes le ponían eh, eh, el instrumento este de madera, ¿no? Una especie de cepo para mantenerlos ahí con la cabeza para abajo, mirando para el frente, y para que sin distraerse hicieran fuerza, por eso hacía con bueyes, que es el que más fuerza tiene de los animales, vamos a decir, domésticos. El surco era de 20 centímetros. Ah, imagínense entonces que cuando arañaban era hasta esa profundidad. Lo que venía atrás del carro estaban los dos bueyes, ¿no? Con el cepo ese puesto acá, en el cuello. Venía el carro, venía el conductor, porque si no iban a arar para cualquier lado, y atrás venía el arado de hierro, que profundizaba 20 a 25 centímetros. Interesante entonces que esto tenga que ver con el trabajo en la obra del Señor. Qué lindo, qué buena idea, la de descubrir en algún momento de nuestra vida, después de habernos convertido y creído verdaderamente que queremos ser siervos. Ahora queremos servirle en la obra. Qué interesante. No saben ustedes las promesas de bendiciones que hay en la Biblia para aquel, para aquella que quiera hacer esto. Pero es muy importante interpretar este versículo. ¿Qué es lo que acá está diciendo el Señor Jesús? Porque lo que dice es, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se interpreta correctamente, hermenéuticamente bien este texto? No es que el Señor me está imponiendo un yugo. Él no me impone nada. Yo decido. Yo escucho el llamado.
y me predispongo. Pero lamentablemente todos nos predisponemos a tirar, ¿no?, del yugo solos, en nuestras propias fuerzas. Acá viene cambiando la historia entonces. El Señor, ¿qué me está diciendo? Déjame entrar. Déjame entrar. Llevad mi yugo, pero no solos. Déjame entrar para que te ayude. Los yugos no eran de a 3 ni de a 1. Era para 2 bueyes. En nuestro caso, nosotros y el Señor Jesucristo, porque ahí hay que aprender una lección fundamental. ¿Cuál es la lección? Que la humildad y el sometimiento a su voluntad es lo único que puede llegar a bendecir el trabajo que yo haga en la obra del Señor. Si no lo hago así, lo dijo el propio Señor Jesucristo, solo es heno y hojarasca, algo que se quema. Yo quiero que ustedes hagan algo fino, como la plata, como el oro, como los diamantes. Está en el mismo pasaje. Pero para eso necesitan de mi ayuda. Usted está dispuesto a que el Señor Jesucristo entre. Usted no tiene que salir. Tiene que dejarlo entrar a Él. Deje de tironear solo, en sus propias fuerzas. No va a tener, por más que lo haga y termine el día cansadísimo. Hay obreros que trabajan mucho para el Señor, de verdad. Ahora, si lo hacen todo el tiempo en el Espíritu, se están llenando de corona. Pero si es en el esfuerzo personal, no se le va nada. Porque Jesucristo quiere otra cosa. Que yo con este instrumento, que era para los bueyes, aprenda a andar al lado de Él, paso a paso, momento a momento, día a día, para que aprenda una sola cosa, la humildad y el sometimiento a su santa y divina voluntad. Miren qué interesante. Este versículo tiene mucho más para extraer, para exprimir, Así que cuento con que usted va a tratar de profundizarlo, porque se nos va la hora. Y como no estamos en la iglesia, ¿no? Todavía, o todo el tiempo como era antes, los mensajes virtuales de la gente no quiere que sean largos, lo corta, lo paga. En una reunión no, entonces si tuviéramos una reunión, podríamos decir muchas cosas en la iglesia, digo, ¿no? Muchas cosas más de este versículo. Pero con esto alcanza ahora. ¿Por qué? Porque usted puede profundizarlo mucho más. Ya tiene la idea de por dónde va el versículo. ¿Sí o no? Profundícelo. Último, versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y esto qué quiere decir? Fíjense, empiezo tirando solo del yugo. Ni me doy cuenta que Jesucristo quiere entrar, que quiere ayudarme. Y no me doy cuenta que Él es el único que lo puede hacer. Bien, lo dejo entrar. Voy aprendiendo a someterme a Él hasta que llega un momento que empiezo a hacer su voluntad de tal manera que Él me dice, deja, yo tironeo ahora. Yo soy el que puedo. Yo prometí edificar mi iglesia. Así que quédate tranqui.
Mi yugo o mi carga o mi trabajo en la obra se hace solo, pero lo hago yo. Lo hace el Señor Jesucristo. Terminamos con algo muy interesante. El pueblo de Israel, antes de ser rescatado por Moisés, prácticamente no había vivido los grandes milagros, que el que realmente vio eso y no aflojaba, ¿quién era? Faraón. Faraón era el pueblo egipcio. Porque cuando venían las plagas esas, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Ellos vivían en otro lugar que se llamaba Gosén, que era el delta de Egipto. Vivían ahí. Y a ellos no les caía. Cuando acá se cayó todo el granizo del mundo, que eran así de grande, la piedra, así de grande, allá no cayó nada, ni llovió. Entonces, ¿cuándo realmente tienen su gran momento el pueblo de Israel? Después que escapan y cuando llegan al mar Rojo. Y ahí estaban en la arena, las miles de carpas, ¿no? Toda extendida, y de pronto ven aparecer allá en la montaña, antorcha tras antorcha, 1, 10, 100, 1000, 10.000, qué sé yo cuántas eran, porque Faraón vino con todo su ejército. Ahí recién se asustaron. Y entonces van a vivir su gran milagro. Hasta Moisés se asustó. Fue de rodillas y le dijo a Dios: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué pasa? ¿Sabe qué le dijo Dios? Quédense quietos y vean la salud de Jehová. Repito, quédense quietos y vean la salud de Jehová. Y vieron algo impresionante. Abrirse el mar en dos paredes y dos columnas semejantes, vaya a saber de qué altura. Y además de eso, pasaron en seco, como una carretera, como la Panamericana. Pasaron en seco. Los carros de Moisés, para decirlo de esta manera, no se enterraron en el barro, porque no había. Recién cuando el faraón se arriesgó a meterse tras ellos, por el mismo lugar, ahí sí, no avanzaban, patinaban, se enterraban. Qué milagro. Y cuando pasó el último israelita, del otro lado, se cerró completamente ese mar nuevamente y murieron todos los egipcios, todo el ejército. Faraón, con todo su ejército completo, quedó sepultado ahí abajo. Y hasta el año 1800 todavía se seguían encontrando restos arqueológicos de esto que ocurrió 1500 años antes de Jesucristo. Miren, si aprendiéramos esta lección. Quédate quieto. Déjame a mí. Solamente obedeceme. Entonces hallaréis descanso para tu alma. En el primer sentido, en el segundo sentido y en el tercer sentido. Tanta paz puede dar Dios, tanta calma. Pruébelo y verá. Nos vemos la próxima. Chao. Que el Señor los bendiga.